Entonces, efectivamente, los valores de X y de Y pueden ir cambiando. ¿Por qué? Porque corresponden a la coordenada de cualquier punto de esa circunferencia. Pero lo que no va a cambiar es el valor del radio, porque por definición, precisamente esa es una longitud fija, esa es una distancia fija. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo nos dice sencillamente hallar la ecuación Profe, qué pena interrumpirle. Este tema se llama cónicos. cónicas. Cónicas, gracias. Sí. Entonces, ejemplo, hallar la ecuación de la circunferencia con centro en 0,0 y radio de 5 unidades. ¿Listo? Entonces, pues, basta con que reemplacemos el valor del radio. Para eso, sencillamente me va a quedar como que x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio, que va a ser 5 elevado al cuadrado, lo que se convierte como sencillamente x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Y ya con eso hemos hecho el ejercicio. Muy simple, ¿cierto? Ok. Ahora, segunda pregunta. Aquí lo que nosotros estamos es, o lo que acabamos de hacer es construir una circunferencia que tiene radio 5, ¿cierto? A ver, más o menos. Lo que estamos diciendo es que para este caso, pues no la quiero hacer tan grande, que nos quepa bien aquí en el dibujo. Ahí está nuestra circunferencia, donde lo que me está diciendo es que la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto siempre va a medir 5 unidades. ¿Sí? Si yo tengo aquí esta distancia desde aquí hasta aquí, también va a medir 5 unidades. Para cualquier punto siempre va a medir lo mismo. ¿Ok? Sin embargo, cualquier punto que pertenezca a esa circunferencia, pues va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y. ¿Ok? Entonces, de ahí parte la siguiente pregunta. Calcular, segunda pregunta, calcular la coordenada en Y si X vale 3 unidades. ¿Ok? Entonces, tomamos nuestra ecuación de la circunferencia, tal cual como está ahí. A ver, entonces, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25 y sencillamente reemplazamos el valor de x. Entonces, si x vale 3, esto nos tiene que dar los mismos 25 y basta con que despejemos, ¿no? Entonces, ya al cuadrado sería igual a 25. El 3 al cuadrado pues pasaría a restar, 3 al cuadrado pues es 9. Y para hallar el resultado, entonces sacamos raíz cuadrada. 25 menos 9. Pero aquí una observación bien especial, y es que cuando saquemos esta raíz cuadrada,
debemos tener en cuenta tanto el valor positivo de esa raíz como el valor negativo de esa raíz. ¿Ok? ¿Cuánto sería la raíz de 25 menos 9? Pues es más y menos 4. ¿Y por qué nos tienen que dar dos resultados? Entonces, la explicación es porque sencillamente si x vale 3, si x en este instante vale 3, pues tenemos un punto que está en la parte superior también, pero también tenemos un punto que está en la parte inferior. Por eso es que tenemos dos coordenadas donde x vale 3. En este caso estamos diciendo que la coordenada de aquí arriba es 3,4 y la coordenada de aquí abajo es 3, menos 4. Recuerden que en un punto siempre va primero el valor de X y luego va el valor de Y. ¿Está claro hasta ahí? ¿O hay preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero digamos que no es relacionada con eso. Y es que esas operaciones y pues lo de cónicas, ¿en qué situación real se podrían aplicar? Hay muchas figuras y muchas construcciones que se realizan a partir de cónicas. Muchas. Tú habrás visto, pues, construcciones que tienen formas circulares, ¿no? Una torre, pues, digamos que su perfil es una circunferencia, pero también vas a encontrar diferentes figuras, por ejemplo, construcciones como estadios, ¿sí? Estadios, me imagino que has visto, estadios que tienen formas elípticas, Sí, claro. o construcciones que tienen formas de hipérbolas, que son construcciones como esta, precisamente, y volviendo, los estadios son construcciones que tienen formas como estas. Entonces, efectivamente, sí hay situaciones reales donde se utilizan las cónicas como formas para hacer construcciones. El caso de los hangares. Sí saben lo que es un hangar, ¿no? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, ¿el hangar qué forma tiene? Tiene forma de una parábola, ¿sí? Esta construcción que yo he pintado acá, que hay estadios, porque pasa que aquí ahorita no tengo imágenes, pero tiene por sus costados, tiene forma de hipérbolas. Y por la parte superior tiene formas elípticas. ¿Ok? Entonces, efectivamente, sí vamos a encontrar, y por eso, pues, los ingenieros civiles, los arquitectos, pues tienen que ver todo esto, porque eso hace parte de su formación profesional. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre mejor cuando nosotros tenemos una circunferencia que se desplaza de su centro? ¿Sí? ¿Qué le ocurre a la circunferencia cuando ella se desplaza? Pero antes de ese ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Dice, hallar la ecuación de la circunferencia con centro. Todavía estamos trabajando con centro en 0, 0. Todavía no estamos desplazándola del centro del plano cartesiano. Y contiene al punto. Profe, una pregunta. Ese 00 nos dice que inicia justo en el centro, ¿sí? Correcto, que el Sí. centro está así como acá, que está totalmente en el centro del plano cartesiano. Es decir, que la circunferencia está centrada.
¿Listo? Y me dice que contiene al punto 5,2. ¿Listo? Y queremos hallar cuál es esa circunferencia. Pues para eso volvemos a la forma general de la ecuación de la circunferencia, donde me dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r elevado al cuadrado. ¿Ok? Pero uno de esos infinitos puntos es precisamente la coordenada 5,12. Es decir, que x vale 5 y que y vale 2. Entonces, 5 al cuadrado pues serían 25 más 12 al cuadrado que son 144. Y esto es igual a r elevado al cuadrado. ¿Ok? Si nosotros resolvemos, entonces 125 más 144 da 169, que es igual a r al cuadrado. Y sacamos raíz para obtener el valor de r. ¿Por qué en este caso no calculo valor positivo y negativo como dice en el anterior? Como acá. ¿Por qué será que no? Porque lo Porque que no se está tenemos hallando dos es el puntos. radio. Perdón, perdón. No te escuché, ¿me repites? Ahora se acobardó este muchacho. Porque lo que está hallando es el radio, profe. Claro, y el radio es una distancia. Ojo, el radio es una distancia. Y recuerden que las distancias no son ni positivas ni negativas, son absolutas. ¿Ok? El concepto de distancia es absoluto. Entonces, el radio no es ni positivo ni negativo. ¿Vale? Por eso no tomamos el valor negativo, solamente el valor absoluto. Ahora, si ya conozco el radio, pues sencillamente lo reemplazo en la ecuación para cualquier punto. Para cualquier punto en esa circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 13 elevado al cuadrado, que es el radio. Por lo tanto, nos queda que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a 169. Y ya con eso hemos solucionado nuestro problema. ¿Listo? Bueno, veamos entonces qué va a pasar, cómo vamos a extender este concepto si la circunferencia se desplaza del centro del plano cartesiano. Vamos a construir otra circunferencia para que podamos entender qué es lo que ocurre. A ver. Listo, pintémosla así, pero traigámosla por acá. Ok, relleno sin relleno para que veamos qué ocurre por dentro de ella y aumentemos su grosor. Y vamos a pintar nuestro plano cartesiano. Voy un momentico a ok, vamos a ver esto un momentico para que veamos aquí lo que le va a ocurrir a esta circunferencia. Es importante que entendamos que la coordenada X y Y, es decir, la coordenada X y que nosotros estamos hablando de cualquier punto de esa circunferencia, pues es una coordenada que está medida con respecto al plano cartesiano. ¿Está claro?
O sea que cuando yo digo la coordenada X de ese punto, no me estoy refiriendo necesariamente a una distancia, porque si fuera solamente la distancia, entonces estaríamos hablando de que los valores de X y Y son absolutos, es decir, que no son ni positivos ni negativos. Y estamos viendo que, por ejemplo, en este punto de acá, el valor de X es negativo porque está hacia la izquierda, ¿cierto? Y el valor de Y es positivo porque está hacia arriba. Pero en este punto de acá, yo tengo los valores, los dos valores, las dos coordenadas son negativas. Y es negativo porque está hacia abajo y X es negativo porque está hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, los valores de X y de Y no son distancias. Es importante que ustedes lo entiendan. No son distancias. ¿Ok? Sino que son coordenadas. ¿Listo? Coordenadas del plano cartesiano. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, a ver que esto no me dejó borrar más. Ahora vamos frente a la situación de una circunferencia que ya no está ubicada en esa posición, sino que está ubicada en cualquier otro lugar. Digamos que está ubicada ahora por acá. Vamos a ponerla por aquí para que no se enrede con la inicial. Listo, está ubicada ahí. ¿Qué significa? Que el centro ahora está en este punto de acá. ¿Listo? En general vamos a hablar que la coordenada de ese centro está ubicada en la posición H, K. Así lo vamos a llamar. Sencillamente, la posición H, K, es la coordenada del centro de la circunferencia. Entonces, ¿cómo hago para decir cada punto que tiene esta circunferencia? Este punto de acá. ¿Cómo hago para hablar de la coordenada X y Y de ese punto? ¿A qué corresponde esa coordenada? Recordamos entonces que otra vez aquí arriba, de todas formas, se me va a formar un triángulo, ¿cierto? Y en forma semejante, bueno, voy a quitar un momentito este XY de ahí para que no me moleste, porque vamos a escribir otras cosas ahí. Entonces, ese punto, o mejor, esa base que nosotros encontramos ahí, pues, la base de ese triangulito sigue teniendo una longitud X. Por favor, no quiero que me confundan la coordenada X con la longitud X. La coordenada X del punto de acá, pues es sencillamente la proyección sobre el eje X. ¿Ok? Y la coordenada Y es la proyección sobre el eje Y. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Profe, ¿puede repetir eso otra vez, por favor? Vuelvo y repito, no tenemos que confundir la longitud X, ¿sí? Que tenemos aquí, la longitud X del triangulito, la longitud X de este triangulito, con la coordenada X, porque es que la coordenada X es la proyección sobre el eje X. Ah, cierto que es lo mismo. Que no me deja cogerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un momento, porque no me deja. Entonces, este valor X de acá, esta proyección aquí sobre el eje X, ¿sí? Esta proyección sobre el eje X
Entonces, ¿de dónde sale? Recuerden que esta X es esta misma X que yo tengo acá. ¿Está claro? ¿De dónde sale ese valor o esa coordenada X? Esa coordenada X, pues va a salir de, aquí recuerden que este punto tiene coordenada H, K, ¿cierto? O sea que la proyección de este punto de acá sobre el eje X, pues va a ser precisamente el valor H. Esta distancia de acá hasta acá es el valor H, o es la coordenada H. ¿Sí estamos? Y este pedacito que yo tengo de aquí, desde H hasta la posición X, es lo que estamos llamando X minúscula. ¿Sí está claro? Entonces yo puedo decir que esta X mayúscula la puedo obtener como el valor de H más el valor de X. ¿Sí está claro? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Profe, o sea, X mayúscula es igual a H más X minúscula. Claro. Porque si, por ejemplo, H valiera 5, ¿cierto? Y este pedacito de aquí mide 3, entonces, ¿cuánto vale X mayúscula? Pues 5 que llego desde aquí hasta aquí mide 5. Y si este pedacito mide otros 3, pues ¿cuánto da en total? Pues daría los 8. ¿Sí está claro? Sí, señor. Lo mismo va a pasar entonces con la coordenada Y. Con la coordenada Y, opa, aquí borré Y. Bueno, esto sería como una Y mayúscula. Entonces, la Y mayúscula, ¿de dónde sale? Sale de la altura que tienes tú acá. Y esa altura es precisamente el valor K. ¿Listo? Más lo que tenga el triangulito en forma vertical, que es lo que llamamos el valor Y. ¿Ok? Entonces, Y mayúscula sería igual a el valor de K más el valor de X, de Y, perdón. ¿Sí está claro hasta ahí? Ok. Como lo que nosotros nos interesa, porque ¿cuál es lo que forma, cuáles son los valores que están formando los triangulitos? ¿Las X mayúsculas o las X minúsculas? ¿Cuáles son los que forman cada uno de los triángulos? Las minúsculas. Las minúsculas, ¿cierto? O sea que si yo quiero reemplazar en el teorema de Pitágoras, a mí lo que me interesa es, o lo que me forma realmente, el triangulito. Los triangulitos se forman es con la longitud X minúscula y con la longitud X mayúscula. Esos triangulitos para formar el teorema de Pitágoras, así como lo hicimos en el anterior, donde aquí tenemos R, esto es X minúscula y esto es Y minúscula. Entonces, X minúscula y Y minúscula son las longitudes del triangulito. Y las mayúsculas son coordenadas. Estas son coordenadas. Mientras que estos son distancias del triángulo. Del triángulo. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Recuerden que la ecuación de la circunferencia parte es de esto que tenemos acá. Y aquí es de donde parte nuestra ecuación de la circunferencia. ¿Cierto? Porque de acuerdo al teorema de Pitágoras sabemos que R elevado al cuadrado va a ser igual a X minúscula elevada al cuadrado más Y minúscula elevada al cuadrado. ¿Ok? Pero nosotros no vamos a tener distancias. Nosotros en los planos cartesianos no trabajamos con distancias. Realmente trabajamos es con coordenadas. ¿Sí?
¿Por qué? Porque pues la ecuación me tiene que estar definida es por coordenadas. Recuerden la propia definición de circunferencia. Dice que es un lugar en el plano. Así que todo tiene que estar referido es al plano. Y el plano lo que tiene son coordenadas. Por eso es que yo no puedo trabajar con esta X y esta Y, sino tengo que trabajar con las coordenadas. Y las coordenadas son las mayúsculas. ¿Eso qué significa? Que tengo que despejar la X minúscula y la Y minúscula de esas ecuaciones para poderlas reemplazar en la ecuación general de la circunferencia. ¿Ok? Profe, Dime. una pregunta. Dime. Es decir, que bueno, cuando trazamos la circunferencia completa sobre el plano cartesiano, ¿Sí? esa circunferencia la dividimos en triángulos. Efectivamente, es que lo que dijimos al principio es que cualquier punto de esa circunferencia siempre me iba a formar triángulos rectángulos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo de aquí despejo la X? La X minúscula. Entonces lo que ocurre es que la H pasaría al otro lado ¿a qué? Está sumando, pues pasa a restar, ¿no? O sea que X minúscula va a ser igual a X mayúscula menos el valor de H. Y si despejamos aquí la Y minúscula, entonces esto va a ser la Y mayúscula menos el valor de K. Y eso es lo que nosotros vamos a reemplazar en la ecuación general de nuestra circunferencia. ¿Ok? Entonces, perdón, yo estoy diciendo ecuación general, no, ecuación canónica de la circunferencia. Después vamos a ver cuál es la ecuación general. Entonces, si nosotros reemplazamos, pues me quedaría X, pero ya no es X. ¿Quién es ahora X? X es X mayúscula menos H elevado al cuadrado, más Y elevado al cuadrado. Pero ¿quién es Y minúscula? Y minúscula es Y menos K elevado al cuadrado. Y todo igual al radio elevado al cuadrado. ¿Ok? Y esta ya es lo que vamos a llamar ecuación canónica de la circunferencia con centro en H, K. Es decir, que hemos desplazado la circunferencia a cualquier punto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Listo, entonces, perdón. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Profe, qué pena. ¿Dónde dice ecuación canónica en la anterior diapositiva? Perdón. Es que no veo bien. ¿Qué dice ahí? Perdón. Ecuación canónica de la circunferencia. Aquí dice canónica. De la circunferencia. Ahí abrevié un poquito. Con centro en H, K. Gracias. Listo. Entonces, ya saben que X, esta X y esta Y que hemos colocado acá, están representando realmente a cualquier coordenada, no distancia, cualquier coordenada de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos con el ejemplo. Hallar la ecuación canónica de la circunferencia con centro. Es que tengo esta tabla aquí como corrida por un lado y eso es lo que no me gusta. Con centro en
3, menos 2 y radio de 4 unidades. ¿Listo? Entonces, pues es sencillo. X menos h elevado al cuadrado más y menos k, esta es una k, elevado al cuadrado es igual al radio elevado al cuadrado. Vamos reemplazando el valor de x, o mejor, x ya sabemos que representa una coordenada, menos el valor de h. Igual, recuerden que esto va a ser h y esto va a ser k porque es el centro. Entonces h menos x, perdón, menos 3 elevado al cuadrado más y menos el valor de k, pero el valor de k es menos 2 elevado al cuadrado y eso es igual al radio, que son 4 unidades elevado al cuadrado. Aquí sencillamente pues convertimos en un solo signo, x menos 3 elevado al cuadrado más doble signo menos se convierte en más, ¿no? Y esto es igual a 16. Y ya tenemos entonces la ecuación canónica de esa circunferencia. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, o sea que esos dos valores en todos los ejemplos de icónicos 3 y menos 2 siempre van a ser h y k, no x y y. Efectivamente, siempre va a ser h y k, siempre van a estar para el centro. Es el centro de la circunferencia. ¿Listo? Pero recuerda que x y y son coordenadas, o sea que sencillamente yo puedo tener coordenadas en cualquier punto. O sea, a ver, si tratamos de hacer un dibujo de esa circunferencia, ¿cómo sería? Primero es una circunferencia de 4, de radio 4. Hasta aquí va un radio, hasta aquí iría el otro radio. ¿Sí? O sea que sería una circunferencia más o menos como esta. A ver si la pinté bien. No, creo que me excedí un poco. Aquí para que mida 4. A ver, 1, 2, 3, 4. Uy, no, todavía estoy pasado. A ver, 4 para acá y 4 para la izquierda y 4 para la derecha, ¿cierto? Porque ese es el radio. Y lo mismo, 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. A ver, 4 aquí y 4 ahí. Ahí tendría el dibujo de una circunferencia de 4 unidades. ¿Sí? De 4 unidades de radio. ¿Por qué? Pues porque aquí está midiendo 1, 2, 3 y 4 unidades. Y hacia cualquier lugar mide 4 unidades. ¿Ok? Pero, ¿dónde queda el eje de coordenadas? El eje de coordenadas, ¿dónde quedaría? Pues, si esa es la posición, si en la posición de ese centro, esta posición de acá tiene que ser 3, menos 2, 3, menos 2, entonces significa que el eje tiene que quedar por acá, el eje Y tendrá que quedar por acá y el eje X tiene que quedar por acá. O sea que digamos que el centro del plano cartesiano es ese. Para que tenga las condiciones que me están diciendo ahí. Así quedaría esa circunferencia. ¿Está claro? Yo tengo que garantizar de que el centro quede ubicado en esa coordenada. Efectivamente, aquí la coordenada es 1, la coordenada es 2, la coordenada es 3. Y verticalmente, aquí tendríamos menos 1 y menos 2. Entonces, ahí está el centro de nuestra circunferencia. Y ya sabemos que los valores X y Y son cualquier punto de esa circunferencia. Este punto de acá está representando a cualquier valor X y cualquier valor Y, o mejor, cualquier coordenada X y cualquier coordenada Y de esa circunferencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Igual, también podemos entonces determinar la coordenada de cualquier punto.
Entonces, ejemplo, o segunda pregunta a partir de ahí porque sigue siendo el mismo ejemplo. Hallar el valor, o mejor, más que valor, aquí debemos decir es hallar la coordenada. Hallar la coordenada cuando y vale, pongámosle a eso, cuando y vale -1. Es decir, si y vale -1, des en cuenta que sería todos los puntos que están a esta altura. Es decir, este punto de acá y hacia el otro lado también vamos a tenerlo. Es decir, este punto de acá. Vamos a ver cuáles serían las coordenadas. Entonces, igual que lo que hicimos en el caso anterior, pues reemplazo ahora es el valor de y. Entonces me quedaría como x menos 3 elevado al cuadrado más la coordenada y, pero ya me está diciendo que la coordenada y ahora va a tomar el valor -1 más 2, perdón, sin la coma esa que escribí ahí, más 2 elevado al cuadrado y eso total igual a 16. Sencillamente, x menos 3 elevado al cuadrado, menos 1 más 2, me quedaría 1 positivo, ¿cierto? 1 positivo elevado al cuadrado, pues sigue siendo 1. Y esto es igual a 16. El 1 que suma pasaría a restar